Bienvenidos a un episodio más del podcast Libres para Elegir Elecciones 2026. Si no se ha suscrito al canal de YouTube, le invito a hacerlo ya para que le lleguen las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas de aquí hasta el 1 de febrero. Y si hay segunda ronda, nos vamos hasta el primer domingo de abril del año entrante, haciendo entrevistas a los actores relevantes del proceso electoral. Hemos estado entrevistando candidatos presidenciales, hemos estado entrevistando analistas políticos, personas que están vinculadas con empresas que realizan encuestas. También hemos entrevistado a ministros con el propósito de explorar con ellos las políticas de Estado que debieran trascender de una administración a otra. Hoy nos corresponde, este episodio me corresponde a un candidato presidencial de un partido político nuevo, Esperanza Nacional. Bienvenido, Claudio Alpizar, a este podcast. Muchas gracias, Otto, y un saludo a tu gente y aquí en la mejor disposición de hacer agradable e interesante este ratito. Claudio Alpizar durante muchos años estuvo como analista político. Del lado tuyo. ¿Ah? Aquí de este lado, claro. Sí, has tenido programas y tenés todavía programas de televisión y te vimos por primera vez participar en un proceso electoral en la campaña pasada, inclusive te inscribiste como precandidato dentro del Partido de Liberación Nacional, para ver si podemos repasar la decisión que tomaste en ese momento de dejar esta silla, darte vuelta y meterte en la política electoral con el Partido de Liberación Nacional. Mira, no fue fácil porque uno sabía, y vos lo conoces muy bien, que al dar ese paso hacia adelante, salirse de analista y meterse a ser precandidato o candidato, la gente dice, no era tan objetivo, o es un sinvergüenza más que se quiere meter a la política, estaba solapado el hombre. Pero en el fondo, la gran preocupación mía era que yo siempre en mis programas, tanto en Café y Palabras, donde decía que la política se importa, en Noches sin Tregua, que la política con P mayúscula, invitaba a la gente a participar. Decirle, métase en política, anímese. Me picó el gusano y unos amigos, un grupo, también me dijeron, metámonos a hacer campaña, hagamos campaña electoral. Creamos el movimiento, en ese momento, Movimiento Esperanza Nacional, un movimiento de corte socialdemócrata. Decidimos que no nos daba el tiempo para crear un partido y que existía la posibilidad, dirán algunos de los que nos ven. Iluso. Qué iluso, Claudio. De recuperar la liberación nacional por la senda de la socialdemocracia, de darle un giro. Y participamos, fue una experiencia muy linda, no me arrepiento en absoluto. Ahí estuvieron José María Figueres, estuvo Rolando Araya. ¿Quiénes más estuvieron? Roberto Thompson y Carlos Ricardo Benavides. Okay. Sí, fue una experiencia muy linda. Salí muy satisfecho del proceso, de lo que hicimos nosotros al interno de Liberación Nacional, pero la verdad, Liberación en ese momento solo tenía 2 derrotas y no estaba dispuesto a cambiar como de candidato o de renovar sus candidaturas. Ya hoy lleva 3 procesos y con el miedo de perder uno cuarto, entonces tal vez ahora pudiera ser que quiera hacer algún cambio, que también uno ve que la estructura es la misma, que me hace a mí alejarme, que uno sabe que ha generado metástasis, que hay gente que no quiere irse y que mantiene la metástasis de los mismos de siempre en los municipios. Entonces decidimos alejarnos después de haber cumplido con la palabra que habíamos empeñado por escrito. Sí, de respaldar al candidato, a la persona que resultara electa, correcto. O sea, respaldarla, y luego una vez terminado ese proceso, empezaste el proceso de inscripción del partido político. No, me di un tiempo. Okay. Me di un tiempo, fuimos analizándolo, llegó el momento en que dijimos, hay que arrancar. Sabíamos que los tiempos para formar un partido político hoy son más largos porque la participación y la gente que está dispuesta a meterse en un partido político no es como hace algunos años, que había un gran caudal de gente ansiosa, sino que cuesta mucho. Y empezamos para ver, en el 2023, cumplimos ahora, por cierto, el julio pasado, 2 años de todo el proceso, había que estar listos para enero, cumplimos perfectamente con los tiempos del tribunal, de las asambleas, las 84 asambleas cantonales y las 7 provinciales y la nacional, con todo cumplimos correctamente, y ahora estamos ya en el proceso que también continúa de formar las estructuras, los que van a ser diputados, la fórmula presidencial, pero ya con todas las de ley para poder participar. Mencionaste que en ese movimiento Esperanza Nacional, dentro de Liberación Nacional, el objetivo era
de alguna forma recuperar al Partido de Liberación Nacional y a la socialdemocracia. Tal vez si puedes elaborar un poquito en eso, porque pareciera de tus palabras que Liberación Nacional se alejó de los principios socialdemócratas que le dieron origen, pareciera, ¿verdad? Infiero eso. Son noble, ¿Ah? es decir, pareciera. No, totalmente se alejó Liberación de los principios socialdemócratas. Hubo una coyuntura, la coyuntura de los 80, que empieza a desfigurar mucho el bipartidismo. Y esa desfiguración los lleva a asimilarse mucho, tanto a la unidad como a Liberación, en un proyecto político que a la fecha se ha mantenido, inclusive con la administración actual, de una visión economicista de la política, de la gestión política, y Liberación empieza a abandonar a grupos muy importantes, el agro, el solidarismo, el cooperativismo, el sindicalismo, que eran grupos que siempre estuvieron representados dentro de Liberación Nacional. Liberación se empieza a alejar de ellos, empieza a tomar una visión, repito, economicista, muy calculadora, se empiezan a aflojar las inversiones en el tema social a partir de los años 80, y eso empieza a generar un mapa político donde la disputa es por el poder, pero no por diferencias ideológicas. Yo sé que quien vota poco le importa la ideología de los partidos, eso lo tengo claro, pero sí es importante la ideología dentro de un partido para darle ese esqueleto, para darle esa forma a ese partido de hacia dónde van las figuras que lo integran, cuál es el pensamiento que los une, cuál es el proyecto, cuál es el plan que van a establecer, y posteriormente ofrecerle a la gente, sí, acciones y proyectos concretos con esa visión socialdemócrata. Yo siempre, entre broma y serio, digo que yo soy como el corazón. La biología es perfecta, el cuerpo humano es perfecto, y el corazón está al centro y un poquitito a la izquierda. Con esa parte de recuperar el apoyo a sectores que fueron olvidados, como estás mencionando, y estás mencionando el agro, ¿cuál es la posición de Claudio Alpizar y Esperanza Nacional en relación con la apertura comercial que arranca más o menos a principios de los 90 con Rafael Ángel Calderón, el primer tratado de libre comercio con México, pero luego se va profundizando con las siguientes administraciones, culmina con el tratado de libre comercio con los Estados Unidos y República Dominicana y los países centroamericanos, donde se establecen desgravaciones arancelarias de ciertos productos vinculados al agro precisamente a muy largo plazo, y se estableció ahí la apertura de dos monopolios, el monopolio en telefonía celular y el de seguros. Devolviéndote en el tiempo, ¿vos considerás que la aprobación de ese TLC con esos compromisos fue un error? Vamos a ver, no todo es blanco y no todo es negro, hay grises. Creo que los tratados de libre comercio son buenos cuando son bien negociados, cuando se establecen las diferencias entre los países y donde se establece también sectores que pueden verse afectados y se defienden. En el caso particular del agro, ningún tratado de libre comercio que Costa Rica ha desarrollado lo ha protegido, lo ha dejado ingresar a competir, y los únicos que han logrado sacar la tarea son aquellos que producen postres de altísimo nivel, muy consumidos a nivel internacional, como la piña y como el banano, pero aquellos otros productos que nosotros consumimos con frecuencia dentro de la seguridad alimentaria que requerimos, se llame arroz, se llame frijoles, se llame maíz, esos han quedado desamparados totalmente. Y también eso ha afectado enormemente en la generación de empleo en las zonas rurales y costeras, donde el trabajo que hay no es un trabajo especializado, no es un trabajo de gente formada en universidades ni técnicas, sino que se dedica mucho al agro, y eso ha generado una explosión de informalidad y de falta de empleo en estas zonas, que no se soluciona cuando se habla, ahora que vos hablabas de la Convención de Liberación Nacional, cuando yo recuerdo a los compañeros que estaban en ese momento, a los 4, hablando de las zonas francas como la única solución. Las zonas francas son muy apropiadas en ciertos sectores del país donde hay buena infraestructura, donde hay buen acceso, donde están cerca puertos importantes, donde se puede transportar la mercadería, donde hay buen internet, pero en zonas rurales sigue siendo el agro la principal fuente de ingresos. Si hoy me preguntas vos, por ejemplo, por la Alianza del Pacífico y Transpacífico, nosotros estamos totalmente opuestos en Esperanza Nacional a esos dos proyectos. No creemos en esos proyectos porque el actual ministro de Comercio no está defendiendo los intereses de los agricultores, y seguramente defiende los intereses de los que brindan servicios, de los comerciantes, de los exportadores de otro tipo de productos, pero se entrega al sector agrícola. Entonces, esos tratados de libre comercio
no defendieron, los que tenemos aprobados, no defendieron nunca al agricultor costarricense. Lo pusieron a competir supuestamente en una relación de equidad con países poderosos como Estados Unidos, donde hay subsidios, donde hay ventajas tecnológicas, y fuimos matando poco a poco, por ejemplo, la producción del frijol. 50 millones de dólares importamos de Nicaragua el año pasado. Estamos matando el arroz, de casi 500 productores de arroz, hoy no llegamos ni a 250 productores. Entonces, ese tipo de cosas ha venido afectando. Y si vamos y analizamos el tema de la papa, por ejemplo, el tema de la cebolla, sigue Costa Rica padeciéndolo. Y si vamos más allá, uno puede estar, en el caso mío particular, muy identificado con Estados Unidos de América por su sistema democrático, pero las decisiones económicas a veces atentan contra esa relación de Estados Unidos con Costa Rica. Firmar un tratado de libre comercio como el CAFTA, donde se establecen reglas tal y como están en el papel, y de repente aparece un arancel de un 15% por una disposición unilateral de los Estados Unidos de América, ¿para qué tienes un tratado de libre comercio? Si la potencia que lo promovió no lo está respetando hoy en día, y los pequeñitos que están ahí, República Dominicana y los países de Centroamérica, aceptan eso con un silencio total. Entonces estamos afectando sectores muy importantes como es el agro, y poco estamos haciendo para defenderlos. Cuando viene hace poco que se reclamaba la oportunidad de que la papa entrara sin algunos controles fitosanitarios que pedía Costa Rica, la papa que era utilizada para producir papa en bolsa, la papa salada, se le liberó muy fácil. El ministro actual, Tovar, de Comercio Exterior, hizo la gestión y liberaron muy fácil ese ingreso. Y el pollo, que Costa Rica tiene una gran capacidad de producción de carne de pollo, tiene 20 años de estar rogándole a los Estados Unidos que cada vez que el pollo quiere ser exportado allá, pone trabas, pone fitosanitarias para que no pueda ingresar. Entonces no hay un trato similar. Mencionaste arroz y maíz, y mencionaste que en el caso de especialmente el maíz hay una gran cantidad de subsidios. Creo que también lo estás diciendo que el arroz es muy subsidiado también en los Estados Unidos, y que ese producto subsidiado está afectando a productores, en este caso de maíz o de arroz. Por poner un par de ejemplos. Mencionaste la cantidad de productores de arroz, pero en esa argumentación se han quedado por fuera 5 millones de consumidores. ¿Cómo concilias la aspiración de los consumidores de buscar una mayor reducción en los precios de todo lo que consume frente a la protección de un grupo pequeño de productores? Y en el caso de maíz, nosotros no tenemos ventajas comparativas para producir maíz en gran escala. De hecho, hoy nos beneficiamos tremendamente de los subsidios, precisamente en un producto que nosotros no producimos. Entonces, bienvenido el subsidio de los Estados Unidos al maíz, porque nos permite contar con un insumo para los cerdos o para en Estados Unidos se alimentan al ganado con maíz. Nosotros lo hacemos con pasto. Ajá, pero también el maíz se utiliza también como parte de los insumos para producir los alimentos de una gran cantidad de animales en nuestro país. Pero además la tortilla que nos comemos o el pan, etcétera, mucho de eso viene de este maíz importado con subsidios, y eso nos conviene a los consumidores. Entonces, en la visión de Claudio Alpizar, ¿a dónde entran los consumidores frente a esa necesidad de proteger algunos sectores? Qué interesante la pregunta, porque el consumidor, ¿qué le preocupa al consumidor? El costo. ¿Cuánto paga por el consumo? Al consumidor poco le importa si el producto es importado o es producido a nivel nacional, porque lo que quiere es que sus recursos, su dinero le alcance. Y si le ofrecen que va a bajar un poquito, se entrega a la importación. ¿Y por qué los productos nacionales en muchas ocasiones se encarecen? Porque hay una cadena de intermediarios que empieza desde el mismo Senada, que es del Estado, donde hay algunos tagarotes que se aprovechan de las circunstancias, y la cadena de intermediarios se hace enorme. Entonces, al consumidor no es el productor originalmente el que le encarece la venta, son los intermediarios. Ahí nosotros hemos pensado no en destruirlo, sino en reformar y aprovechar la ley, que es muy buena, del Consejo Nacional de Producción, para buscar que el Consejo Nacional de Producción vuelva a retomar el papel del control de precios. ¿A quién le conviene que el Consejo Nacional de Producción no controle los precios? Al importador. Entonces hay un círculo vicioso que está provocando que ese consumidor crea que importar es más barato, y en ocasiones la realidad al principio le demuestra que sí,
pero apenas, veamos con el ejemplo del arroz. Al principio sí, parecía que la importación del arroz estaba beneficiando al consumidor, le bajó el precio. En la medida que los importadores del arroz han excluido a más de 250 productores de arroz que los han sacado del juego, el arroz ha ido subiendo, porque empieza a monopolizarse la distribución del arroz. En Costa Rica los subsidios no existen prácticamente para esto, los seguros de cosecha no existen tampoco. Entonces el productor costarricense tiene que competir con un productor extranjero que en su nación sí entienden muy bien lo que es la seguridad alimentaria en caso de una crisis como la que vivimos, por ejemplo, en el COVID-19, que no va a ser la última, puede ser que aparezca en algún momento. Y la alimentación es un tema de seguridad nacional. Estamos nosotros haciendo lo propio para la seguridad nacional. Cuando vas y ves los temas de la balanza comercial, encontrás que Costa Rica sigue importando muchísimo más de lo que exporta. Entonces, ¿a dónde ha estado el problema con los tratados de libre comercio? Ahora que estamos en esta disputa con los Estados Unidos de América, que hay que aceptar ese 15% de arancel. ¿Cómo se justifica? Bueno, es que nosotros le exportamos más a los Estados Unidos, entonces por eso nos castigan. Tenemos una balanza comercial favorable con ellos. Entonces algunos dirían, somos castigados por ser exitosos, pero tenemos tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio han logrado que Costa Rica amplíe el abanico de países a los que les exporta. Seguimos exportándole siempre a los Estados Unidos en la misma cantidad. Entonces, ¿para qué tanto tratado de libre comercio que no ha logrado aumentar las exportaciones de Costa Rica a otros mercados? Chile, cuando empezó en su desarrollo de los tratados de libre comercio, Chile dependía enormemente de su venta a los Estados Unidos, enormemente. Hoy le vende más a Estados Unidos, pero ya Estados Unidos no representa ese 60% de sus ventas al exterior, si acaso llega a un 25%. Entonces, para un país como Estados Unidos es más difícil doblarle el brazo a un país como Chile, que ha ampliado muchas fronteras, pero siempre protegiendo ciertos sectores de su nación. Mencionaste que Esperanza Nacional, Claudio Alpizar, están en contra de Alianza del Pacífico y el otro convenio también que se está conversando, negociando, que es el Transpacífico. Sí, que es una Alianza Pacífico Plus. ¿Cómo no? Así es. Porque son los mismos países de la Alianza del Pacífico, más agregarle otros países asiáticos allá. También estás mencionando del tema de control de precios a través del CNP en productos agrícolas. ¿Llevas el control de precios a otras áreas o básicamente lo circunscribís al tema de productos agrícolas? Productos básicos. Por ejemplo, nosotros somos cero importación de aquellos productos que hay capacidad de producir en el agro, por ejemplo, en nuestro país, para protegerlos, solo en caso de desabasto, importar, pero no matar al agricultor costarricense. ¿Y en eso entonces es prohibir la importación o establecer aranceles altos a esos productos? Bueno, las dos cosas pueden funcionar, tal vez aranceles altos, porque si van a entrar pueden ser que produzcan un buen ingreso para las finanzas del Estado, pero tendrían que ser bien altos para evitar esa competencia con esos productos. Los que tenemos capacidad, aquellos, por supuesto, que no tenemos capacidad y que son consumidos por el costarricense, pues necesitamos importarlos. O sea, tampoco vamos a llegar a la época donde nosotros no importábamos absolutamente nada y hasta los carros. ¿Te acuerdas de aquel carro del amigo que tratábamos de producir? De ensamblar acá. Y era horrible el carrillo. Sí. Bueno, tampoco, no vamos a llegar a esos niveles, pero sí el sector agrícola necesita una gran protección. Ahora, en el tema de la Alianza del Pacífico, hay un tema de seguridad también. La Alianza del Pacífico no es solo un tema de aranceles, no es un solo tema de importación y exportación de productos, sino que hay muchas normas de una libre circulación de ciudadanos de los países que lo integran. ¿Están nuestras fronteras tan seguras para no decir nombres, ciudadanos de otros países de la Alianza del Pacífico ingresen y salgan de Costa Rica? Estamos con los controles necesarios para saber de dónde vienen los dineros que muchas veces se invierten en nuestro país, ese crecimiento que hay de algunas fortunas que no se justifican, la circulación de dólares en nuestro país, que son temas de seguridad. Entonces, la Alianza del Pacífico también abre un portillo para que mucha gente indeseada en esos países pueda ingresar a Costa Rica. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y si vamos a la de Transpacífico, bueno, el único país que puede ser interesante ahí para nosotros es Japón. Los demás países seguramente, por su capacidad de producción, sobre todo en el tema agrícola, y por la mano de obra tan barata, van a arruinar la economía costarricense.
Hay dos temas que han acaparado mucha atención de la Asamblea Legislativa en los últimos meses. Uno es el de las jornadas 4.3 y el otro es el de la armonización del sistema eléctrico nacional, que tiene que ver con la apertura del mercado eléctrico en el país. La posición de Claudio Alpizar sobre esos dos temas. El tema 4.3, totalmente opuestos. La 4.3 en Costa Rica es un poco regresar a la esclavitud. Se habla mucho de lo que pasa en Europa con 4.3. Bueno, en Europa sí se trabajan jornadas de 4 días, jornadas de horas continuas y se dan 3 días libres. Pero la más larga, que son los países de la excortina de hierro, son de 10 horas. Inclusive hay países como Dinamarca que tienen jornadas de 6, 7 horas, como Alemania. Jornadas de 4 días de trabajo. Una economía, a vos que te gustan los temas económicos, una economía pujante, fuerte, produce ocio. Una economía mala produce esclavitud y más horas de trabajo. El ocio no es pereza, el ocio es espacio para lo que hablábamos fuera de micrófonos, para atender las mascotas, para estudiar, para dedicarse a una actividad deportiva, y eso genera no solamente salud mental, sino también temas de seguridad mental en el país. Lo que se está promoviendo aquí con las jornadas 4.3 es una esclavitud. Si hay empresas que necesitan trabajar 12 horas, que paguen las horas extras. ¿Dónde está el problema? No hay ningún problema en que paguen las horas extras, que generen las horas extras necesarias, porque a mí me hace mucha gracia cuando dicen, es que si tiene jornadas 4.3, después de esa jornada de 4 pueden ir a buscar trabajo los 3 días. Por Dios, ¿cómo vas a mandar a alguien después de 12 horas de trabajo, más lo que se gastó en el transporte? Ponerle que 16 horas al quinto día a buscar un trabajo extra o al sexto día. Eso estamos totalmente opuestos. Creemos que la norma como está bien, es de países avanzados. Inclusive yo he dicho, y lo sigo diciendo, que hay una desigualdad. ¿Cómo es posible que los empleados públicos trabajen 40 horas y los privados 48? O todos trabajamos 48 o todos trabajamos 40. Sino, ahí hay un tema de desigualdad a la hora del trato del trabajo. Y el otro tema que me preguntabas del ICE, de la energía eléctrica, vos sabés perfectamente que si nosotros queremos crecer un 1% del PIB, vamos a tener que crecer 3 puntos en la generación eléctrica. Esa es la relación que hay. Entonces sí vamos a necesitar la participación de las empresas generadoras privadas de electricidad, pero sin destruir al ICE. El ICE tiene que seguir siendo el árbitro, tiene que seguir siendo el controlador de todo lo que se genera alrededor de la electricidad. El ICE y no el MINAE, no, digamos, el ICE. El ICE. Porque parte del proyecto establece sacar del control del ICE lo que es el centro de despacho. No, centro de despacho que lo sacan, se lo quitan al ICE, lo destruyen al ICE, obligan al ICE a hacer otro centro de despacho y toda la inversión que ha tenido el ICE se la pasan al MINAE. Pero si vamos a ocupar esa generación eléctrica, es fundamental para el desarrollo económico, para la atracción de inversión privada en nuestro país, aumentar esa generación eléctrica, pero no destruyendo el ICE. ¿Por qué? Porque hay un tema de seguridad nacional. Es lo mismo que pasa con Recope. ¿Cuándo nos ha faltado la gasolina? ¿Cuál es el único puerto de este país que funciona en forma exitosa? El único, el que maneja Recope en Limón. APM Terminals, Caldera, no son los puertos que nos prometieron ser. Queremos Alianza del Pacífico, y el puerto de Caldera es pésimamente administrado. Basta pasar por Caldera y darse cuenta de las grandes filas que hay de barcos intentando desalmacenar o intentando cargar. ¿A quién le pasan las empresas ese costo? Al costarricense. Por eso encontramos aquí todo tan caro. Si ese barco que tenía que desembarcar en 24 horas dura una semana, dura 6 días, el costo se traslada a los precios. APM Terminals, y resulta que por ahí sale es el puerto principal, el 7º puerto de América Latina, donde sale más droga de todo el continente. ¿Qué hace APM Terminals para controlar eso? ¿Para qué escáner en esa zona si no hace nada? Entonces, Recope es el único puerto que está bien administrado. Nunca nos falta la gasolina, tenemos seguridad en ese campo. El tema de la gasolina, por si me lo vas a preguntar, que sea tan alta es por el tema de los impuestos. Sí. Los impuestos no están mal, lo que está mal es que sus dineros no se están utilizando para el desarrollo de infraestructura como es lo correcto, ahí es donde hay que mejorar. Pero, volviendo a la pregunta original que me hacías, bueno, el ICE tiene que seguir siendo quien controla, el director de ese sector energético en nuestro país, no solamente para proteger
la generación eléctrica, sino también para el control de la generación eléctrica. Al final de cuentas, recordá que si al ICE le toca hacer toda la inversión de infraestructura, ¿quién paga esa infraestructura? El ciudadano, porque la tarifa eléctrica va a subir. Entonces ocupamos ingresar una alianza público-privada, que sean esos privados los que hagan la inversión para no afectar la tarifa de los costarricenses en cuestiones de energía eléctrica, pero que el ICE siga protegiendo la seguridad y el control de la energía en nuestro país. Estamos a un poquito más de 5 meses de las elecciones nacionales y ustedes en Esperanza Nacional están en el proceso de terminar de armarse para las elecciones, escoger los candidatos a diputados, las personas que te acompañen en la fórmula presidencial. No sé si todavía está la parte del lanzamiento del plan de gobierno, precisar el plan de gobierno y la presentación a la ciudadanía del plan de gobierno. Más adelante me gustaría volverte a entrevistar, pero sobre el plan de gobierno, para que hablemos ya sobre el detalle del plan de gobierno. Contanos un poquito de la parte de los tiempos, para cuándo es que se va a conformar la nómina presidencial, candidatos a diputado, cuáles son los requisitos. Si alguien dijera, la pucha, yo me identifico, yo acabo de escuchar a Claudio, me identifico con lo que dice, pucha, yo quisiera presentar mi nombre como candidato a diputado, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero, la actividad va a ser el 30 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, en el auditorio de la Conferencia Episcopal, ahí en Barrio México, cerca del Hospital de Niños. Ahí vamos a ratificar la fórmula presidencial, ahí presentaré a los 2 vicepresidentes que me van a acompañar, y también vamos a sacar las 7 nóminas de diputados que se requieren por provincia. Los requisitos son sencillos. Por supuesto que tenemos un tribunal electoral interno que vela porque quienes participen sean realmente miembros, que sea gente que ha estado en la formación del partido, no que aparezca algún oportunista que de repente diga yo quiero ser diputado, no, tiene que tener algún mérito de participación en el movimiento Esperanza Nacional. Ahí se le pide la afiliación, se le pide conocimiento también técnico y profesional, el currículum. Y no estamos pidiendo millones como piden en otros partidos para la inscripción, pedimos una donación después de ser electos, porque el partido requiere un mantenimiento administrativo, pero es un monto muy bajo, son 250,000 colones para los primeros y segundos lugares, y eso se divide en 5 tractos de 50,000 por mes. Pero eso es para mantener administrativamente, para pagar el local donde vamos a estar ubicados, para pagar internet, luz, agua, es para sostener el partido, eso es poco. Y que comparten la ideología socialdemócrata. Bueno, eso es por default, como se dice, bien, eso no hay la menor duda, tienen que tener un pensamiento socialdemócrata que tenga identificación con el sector privado, pero que tenga identificación también con el estado de bienestar para aquellos que nacen en situación desfavorable. Después me preguntabas, la otra era el plan de gobierno. El plan de gobierno, plan de gobierno, si Dios lo permite, lo presentamos 6 días después. En el auditorio del SEC, el Sindicato de Educadores Costarricenses. Ahí vamos a presentar el plan de gobierno. Es un plan de gobierno que se ha desarrollado con un grupo de profesionales que lo han estado socializando con sectores, ¿verdad? El agrícola, el industrial, el comercial, y lo vamos a estar presentando el 6 de septiembre. Es un plan de gobierno que está basado una buena parte en la realidad de las finanzas de nuestro Estado, pero también en otra parte un proyecto que nos ponga a soñar a los costarricenses para volvernos a reencontrar, porque yo creo, Otto, que la prioridad número 1 de quien vaya a ser el presidente próximo, que espero ser yo, es volver a unir el país. Hace mucho tiempo el país se venía polarizando, y en este gobierno, más que nunca, hemos polarizado y hemos puesto a pelear a los costarricenses. Y si queremos tener el país exitoso que siempre hemos sido, porque siempre hemos sido un país exitoso, siempre. Podemos revisar muchos datos de Costa Rica que nos diferenciaron de muchos países de América Latina y del mundo. Si queremos retomar ese camino, tenemos que reencontrarnos como costarricenses. Claudio, se nos acabó el tiempo. Un mensaje final para nuestros seguidores de este podcast, y luego comprometerte a que una vez presentado el plan de gobierno, tengamos ahora otra entrevista, pero ya para entrar en detalle de ese plan de gobierno y ver la diferencia entre las propuestas de Claudio Alpizar de todos los otros candidatos presidenciales que van a presentar su nombre en estas siguientes elecciones. Yo le diría a los costarricenses que la fe es el motor que mueve la esperanza de un futuro mejor,
y en el Partido Esperanza Nacional le estamos planteando un partido sano, un partido nuevo, un partido con muchos profesionales de muy buen nivel, gente capacitada, que está pensando más en el beneficio de los costarricenses que en el beneficio particular, que nos pongan atención, que nos tengan en el radar y que si lo tienen a bien, como toda democracia, nos premien con el voto y nosotros asumiremos el compromiso de brindarles y devolverles un mejor país. Podcast con Otto Guevara.